se vuelve cero. Y por eso se eliminaban en las series de Fourier, en la serie de Fourier A sub 0 y A sub n, y solo queda B sub m para poder comparar con la que tengo. Ya. Es que, digamos, lo que yo estaba diciendo es esto, verás. O sea, ponte que, ya, entonces, bueno, hasta aquí yo creo que sí estaba medio claro esto, ¿no? Cuando les presenté la serie de Fourier, en pocas es esta combinación lineal, ¿sí? Con el seno de x más el b2, seno de 2 de x más, y así, ¿no? Bla. Y la cosa es que cuando yo dije eso, ¿sí? Era porque supónganse que la función de aquí justo es una función impar, ¿ya? Entonces, digamos, todas estas, todas estas son funciones pares. Si tú dibujas el A sub 0, la gráfica es esto, ¿no? Una línea recta que va a pasar por el valor A sub 0, ¿sí? Entonces, esto de aquí de ley es una función par, ¿no? Porque la colita derecha es lo mismo que la colita izquierda, en pocas, ¿sí? Es simétrico con respecto al eje Y. Y con los cosenos pasa lo mismo, ¿cacho? O sea, mira, el coseno es simétrico con respecto al eje Y porque el coseno tiene esta forma, ¿ya? Entonces, lo que pasa aquí también pasa en el otro lado igual. Entonces, es simétrico con respecto al eje Y. Entonces, digamos, suponte que tú tienes una función y aquí par. El f de x es ponte x al cuadrado. Entonces, como ya sabes que la función que tienes aquí es par, entonces en la sumatoria, todas las que sean funciones impares no deberían existir, o sea, y ese no deberían existir matemáticamente no van a estar ahí. ¿Por qué? A pesar de que, digamos, estén en esta expresión, los senos, ¿cómo estos se anularían de la sumatoria ya en lo concreto? Cuando yo ya sé que el f de x es x al cuadrado, se anularían porque el B1, el B2, el B3 y así todos esos terminarían siendo cero, ¿ya? Ahora, eso yo lo sé, pero también lo podría comprobar usando las fórmulas de los coeficientes de Fourier y notando que todos los B se van a hacer cero, ¿ya? Pero, ¿cómo lo sé sin tener que usar las fórmulas? Sé que los B se van a hacer cero porque, digamos, si yo tengo una función par, esto de aquí es una función par, solamente la puedo obtener como una suma de funciones pares. ¿Sí? Si yo tengo en el lado derecho funciones pares e impares, el rato que sumo eso no me va a dar función par. Entonces eso me dice que si es que el lado izquierdo es par, el derecho tiene que ser todo par. Entonces, para que sean pares, entonces todos los de aquí se tuvieron que ir. ¿Sí? Ahora, suponte que yo sé que, digamos, en vez del x, yo tengo el x al cuadrado, yo sé que mi función f de x es la x. En ese caso, yo sé que mi función f de x es impar. Entonces, si yo sé que mi función f de x es impar, el lado derecho no puede ser una suma de pares más impares, sino que va a ser solamente una suma de impares. Entonces, en ese caso, más bien todos los cosenos se irían. ¿Por qué? Porque el rato, o sea, no necesito comprobar o hacer con las fórmulas cada uno, la obtención de cada uno de estos coeficientes, porque yo ya sé que van a ser cero. ¿De dónde sé que van a ser cero? Estoy tomando como un atajo para anotar eso ya. Y el atajo en este caso es un atajo lógico, digamos, en el sentido de que yo sé que el lado derecho no puede ser una sumatoria de pares e impares porque el izquierdo solamente me da impar. Entonces, todos los que son pares van a tener que marchar. Eso fue lo que hice en ese caso. Creo que a eso te refieres, ¿no? Sí, gracias. No estás muy convencida, no, Marjorie. Es que Ya, creo que no era mi pregunta, pero fue bueno, gracias. pero no, pues que verás, o sea, de ley, piénsenle ya, cuando no les dije así, insatisfechos o insatisfechos de su pregunta, síganle pensando ya, porque, o sea, yo pensaba que te referías a eso. Pero bueno, hasta que se te ocurra mejor voy a seguir explicando, ¿ya? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, 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 Pablito, a ver. ¿Cuál es la diferencia entre la condición de frontera de Dirichlet y la condición de frontera de Newman? Que Dirichlet te dice cuál es el valor de tu función y la de Newman te dice cuál es el valor de la derivada de tu función. Esa es la principal diferencia, digamos. Profe, yo tengo una pregunta con respecto a otras condiciones de frontera. Sé que no se aplica aquí como tal, pero hay otras condiciones de frontera y también influirían, o digamos, si en un futuro tenemos otras condiciones de frontera. Digamos, por ejemplo, ya, una de esas otras condiciones inicial, bueno, digamos, a esto se les llaman problemas de valor inicial, ¿ya? Porque lo que les están dando son
no solamente su ecuación diferencial, sino que les dan información de qué es lo que pasa, ya sea en el borde o al inicio del tiempo, es decir, o en los extremos de la figura geométrica o en el extremo temporal. El extremo temporal sería el momento en el que empieza el fenómeno. Ya, entonces, otra de esas condiciones que pueden darles, por ejemplo, en la ecuación de la onda en 2 dimensiones, no les van a dar solamente, por ejemplo, para a resolver la ecuación diferencial, solamente cómo es su temperatura para el tiempo, la forma de la membrana para el tiempo cero, sino que también les van a dar cómo sería la forma de su membrana, la derivada de la forma de su membrana, ya para ese tiempo cero. Entonces, digamos, el tratamiento es el mismo, ya sean cual sea la cantidad de condiciones que tú tengas al inicio, esas condiciones te sirven para concretar valores. Estos valores, digamos, los puedes ir concretando justo haciendo lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Introduciéndolos a las ecuaciones o a las soluciones de las ecuaciones diferenciales, haciendo que las variables tomen el valor concreto que nuestra condición nos dice y ya pues introduciendo como he venido haciendo. Entonces no hay diferencia, digamos. Pueden ponerles esos otros nombres si quieren, no pasa nada, pero la cosa es que el proceso lo sigan haciendo de esta manera, ¿no? Digamos, en el examen no les voy a poner uno tan largo porque tampoco quiero que se pasen haciendo eso toda la vida, ¿ya? Entonces, va a ser algo como esto, más o menos, ¿ya? Eso. Entonces, sigo explicando, ¿ya? Sí. Bacán. Entonces, tenemos esto, ¿no? Y la cosa es que yo lo que decía es, miren, bueno, esta es en general la forma en como les había yo explicado la serie de Fourier y esto está bien, ¿ya? Pero fíjense lo que pasa aquí. Yo tengo X aquí. No es que tengo esta función no tiene N por pi ni nada, ¿ya? Y en los cosenos tampoco tengo N por pi, ¿sí? Y eso podría ser algo que como que les conflictúe ya el rato de las integraciones, como rayos de hacer, ¿ya? Pero supónganse ya un momento, solo supongan un momento que en vez de tener NP, lo que tenían era nx, ¿sí? Porque miren, lo que en realidad tenemos es n por pi por x, ¿no es cierto? Así, n por pi por x. Y yo les digo, miren, por un momento, piensen que tienen esto así, ¿ya? N por x. Entonces, si tienen esto así, al final de cuentas, lo que tienen en el lado izquierdo es una función de x, en el lado derecho tienen, si yo compacto esto como sumatoria, miren, yo podría poner tranquilamente esto así, como la sumatoria de los a sub n coseno de nx, ¿ya? Y aquí, como les digo, bueno, sí, también esto, ¿no? Más la sumatoria de los b sub m seno de mx, así. Ya, ahora, la cuestión es que un hijito de esta serie de Fourier, un caso particular es para cuando los b's todos son ceros. Entonces yo también digo, esto sí va a ser una serie de Fourier, ¿no? O sea, supónganse que, ya, mis papás son seres humanos, ya. Yo soy un hijo de mis papás y también soy ser humano, ya. Digamos, el papá era con el seno y el hijito también sigue siendo una serie de Fourier, aunque ¿por qué? Porque es el mismo caso que el anterior, solo que no estoy haciendo explícitos los valores de las b's igual a ceros, ¿ya? Entonces, esto también es una serie de Fourier. Y lo que yo tengo acá arriba, miren, ya esto va desde n igual a 0 hasta el infinito. Entonces, aquí lo que Shirley me preguntaba, por ejemplo, mira, ¿qué pasa si es que aquí el n es igual a 0? El n es igual a 0, entonces me bota el valor a 0, porque el coseno de 0 es 1. ¿Ya qué pasa si es que el n es 1? Entonces ahí me bota el valor a1 coseno de x. ¿Ya qué pasa si es 2? Voy a tener a2 coseno de 2x y así, después todo esto sumado, ¿no es cierto? Entonces, si quieres, le puedes abrir y ponerle al a0 acá y aquí ponerle 1. No hay drama ya. Ponerle acá al a sub 0 así, ¿no es cierto? Que también estaría yo expresando esto, pero también estoy yo expresando esto que está aquí. De esta manera, ¿no? Con el n igual a 0. ¿Sí? Ya, entonces miren, si yo tengo esto, entonces yo puedo decir, chuta, mi problema se convirtió en una serie de Fourier expandida, ¿ya? Donde el lado izquierdo de aquí es justo el valor o la función de mi condición inicial, ¿sí? Porque recuerden, esto de aquí era f de x, y, pero recuerden que les dije que el análisis que se hace es tal que yo concreto paso por paso las y, eso significa que esto toma valores las y el rato que las y se concretan en valores,
la única variable libre ahí va a ser la x, digamos, y la única variable, lo único que va a seguir siendo variable va a ser la x. Por lo tanto, esto es una función de x. Una función de x igual a una sumatoria, es una sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito, ¿de qué? De a sub n por el coseno de nx. Entonces, si fuera directamente así, yo ya estaría contentazo, porque yo tengo una fórmula para saber los ANs, ¿sí? Y esa fórmula, esa la escribí en los videos de las series de Fourier, y los ANs son simplemente la integral, ¿no es cierto? Desde aquí yo ponía 2 sobre Profe, no se ve. L, ya. Entonces, la integral de 0 hasta L, ¿sí? Profe, ¿Qué? Profe, no se no se ve. ve. No se Ah, ve. ya, gracias. Ya, entonces, esto es una fórmula que ya les había mostrado en las series de Fourier, ¿ya? Entonces, lo único que bastaría hacer es usar esto, ¿sí cachan? ¿Y qué tenía acá adentro? Si quieren, préndanle, o vean el video, o no sé, cojan sus notas, y comprueben que lo que es la forma de describir todos los coeficientes a sub n era multiplicando esta función por el coseno de n por x, así. Entonces, en ese caso, a mí me gustaría hacer lo mismo aquí y decir que este a sub n, que a su vez es todo esto, es la función de la izquierda multiplicado por un coseno nx, ¿ya? Profe, pero ¿Todo siempre se bien? debe respetar que sea NX, no puedo ponerle ahí MY. Sí. Esto va a funcionar también para las yes, sí, o para cualquier función. O sea, si tú tienes aquí r, z, lo que sea, con tal de que acá también esté la z, es lo mismo, ¿ya? Puede ser cualquier variable, perdón, sí. Ya, profe. Ya. Ahora miren, esto de aquí está bien, sí, y es lo que les dijo Juan Carlos, y también está en Wenshen, y si ven en Khan Academy, las series de Fourier las toman con la base esta, ¿ya? ¿Con cuál base? La base, escucha, si logran ver esto, 1 coseno de nx, seno de mx, ¿ya? Ahora, aquí es donde yo quiero decirles algo que está haciendo en particular el libro y que tal vez no les ha surgido a ustedes como una pregunta, pero pienso que es algo que deberían haberme preguntado ya. Y es que en el libro y en la explicación que yo hago, miren, yo sí tengo aquí no solamente nx, sino que, por ejemplo, en el video yo tengo n por pi sobre a, ¿sí? Tengo n por pi por x sobre a. Entonces, podrían decir, pero loco, no se parece completamente, ¿no? Porque yo, para que se parezca esto de aquí a una serie de Fourier, en el argumento del coseno debería tener simplemente nx y no como en el caso anterior que tenía n por pi por x sobre a. Entonces, ¿qué rayos pasa ahí? Porque ¿cómo se trabaja en esos casos? Cuando yo tengo coseno esto en vez de esto de aquí. ¿Cómo yo hallo estas a sub n? Podría ser una pregunta, ¿ya? Y esa es una pregunta importante, ¿ya? Entonces, y de eso quiero hablarles un ratito, ¿ya? Entonces, miren, si bien es cierto, su serie de Fourier puede ser expresada de esta forma, ¿ya? Euler, de hecho, fue, si revisaron o si, digamos, dicen, bueno, ya esto de las series de Fourier no entiendo muy bien, voy a ver en el libro. Entonces les voy a compartir el libro, justo la parte en la que quiero hablarles, ¿ya? Ya, página 10 del libro de las ecuaciones beginning differential partial equations, ¿ya? Entonces, aquí mismo cuenta la historia que les estoy diciendo, ¿ya? El gran matemático suizo Euler, ¿sí? Pucha, Euler sí es uno de las mentes así brillantes, ¿ya? Este solo hombre, digamos, hace el trabajo en las matemáticas, tal vez al nivel de lo que hizo Newton ya con la física, ¿ya? Es, pucha, una persona bien interesante también, ¿ya? Bueno, en fin, la cuestión es que el man se le adelantó ya a Fourier, digamos, con las series, ¿ya? Y él toma las series, o sea, las expresa de esta forma, ¿ya? Así. Entonces, si ven que la serie de Fourier no le está expresando simplemente como el coseno de n por x, sino que la expresa como el coseno de n por pi por x sobre l, donde l es un número cualquiera, ¿ya? En mi caso, en el caso de lo que yo expliqué en la pizarra, en los videos, el l es a, ¿ya? Entonces, ahora quiero explicar por qué pasa esto, ya qué es esto que está pasando aquí. Porque miren, la fórmula que nos da el libro para hallar los a sub n y los b sub m, en este caso son estas fórmulas. ¿Dónde estás? Aquí. Sí. Entonces, miren, contrasten ya.
en el caso las fórmulas es, miren, la integral de la función por el coseno, pero no de n por x, sino, miren, de un número natural. Aquí el k es el número natural. Se toma las veces de mi n que yo puse aquí. Si quieren, cambiémosle aquí en la pizarra y le voy a poner k, ¿sí? Pero además de eso, miren, hay un pi y hay un l en el denominador que yo no estoy poniendo acá. Entonces me pueden preguntar qué pasa, cómo mismo obtienen las a sub n, o con esta fórmula o con la fórmula del libro, ¿ya? Entonces, digamos, pueden usar ambas, ¿ya? Solo que los resultados, los coeficientes, si usan esta fórmula, les van a salir de una forma, y si usan esta fórmula, les va a salir de otra forma, ¿ya? Ahora, pero ambos casos son válidos porque esos coeficientes, digamos, los que hacen con esta fórmula, van a estar multiplicados por cosenos de un número natural, por el pi, por el x sobre el l, mientras que si usan esta fórmula, los a sub n van a estar multiplicados por cosenos de k o de un número natural por x, ¿sí? Entonces, ahora lo que quiero es explicarles por qué sirven ambas fórmulas, ¿ya? Entonces, miren, para eso voy a regresar al mundo de los vectores un ratito, de los vectores en R2, ¿sí? Entonces, voy a borrar esto. ¿Puedo borrar? Sí, digan nomás. Borro. Ya, no tengo que preguntar ahorita. Sí, profe. Bacán, gracias. Entonces, Antes de que borre todo. ya. Igual ya voy a volver a escribir eso, ¿ya? Entonces, Yo solo quería hacer, en conclusión, hacer una pregunta en conclusión. Cuando ambos son cosenos, los dos empiezan en cero, las sumatorias, así ya para no separar en dos términos o en tres términos. Cuando los dos son cosenos, empiezan en cero. Cuando los dos son senos, empiezan en uno. Cuando es coseno seno, uno empieza en uno y uno empieza en cero. Debería ser, ¿no? no te hagas lío. Y los senos también puedes empezarle desde cero. Porque, digamos, Es cero. Es decir, por eso elimina. o sea, pero no pierdes nada, digamos, o sea, tú poniendo n igual a 0. Y aquí, bueno, m igual a 0 hasta el infinito, y aquí teniendo b sub m es seno de mx, así. Si es que el m es 0, entonces el seno de 0 se hace 0. Entonces, no es necesario que partas cuando haces la sumatoria del seno desde 1, porque cuando pones desde 0, no le quitas nada, no le agregas nada tampoco. Entonces, no hay lío si empiezas desde 0 en los senos también. Lo que pasa es que pienso que esto puede ser la confusión, Shirley. Que, claro, en el caso de las a's, hay una a sub 0 que no está multiplicada por coseno. Y de ahí las otras a's, la a sub 1, la a sub 2, todas están multiplicadas por coseno, ¿no es cierto? Y cosenos de esta forma. Pero en el caso de las b's, no hay una b solita así libre como b sub 0, ¿sí? Y más bien yo empiezo con b sub 1 por el seno de x ya. Pero ¿por qué es esto? ¿Por qué no aparece esta b? ¿Por qué esto se hace 0? Eso. Entonces, eso desde un punto de vista. Y desde el otro punto de vista es que el a sub 0 es el que está multiplicado por el 1 de la base. ¿Cuál base? La base de funciones que estoy escribiendo ahorita. Esta. ¿Sí cachan? Entonces, el a sub 0 es el que está multiplicado por este. Por eso es que no aparece un b sub 0, porque no hace falta, ¿cachan? Eso. Y otra cosa, digamos, dentro de mi AN, lo que voy a utilizar en la serie de Fourier, o sea, si dentro de mi AN está coseno, y mi serie de Fourier voy a usar cosenos. Si dentro de mi AN está seno, y mi serie de Fourier voy a usar senos. ¿Eso también se relacionan o pueden ser contrarios? Ya, de eso tiene que ver con las fórmulas de cómo encontrar los coeficientes de la serie de Fourier, y de eso es lo que les quiero hablar ahorita, ¿ya? Entonces, miren, esto pasa ya, que les voy a compartir un rato más bien en la pizarra, ¿sí? Ya. Ahora, ¿qué es lo que voy ajá, creo que puedo hacer esto. Esperen un ratito. Bien. Ya, entonces ahí me doy cuenta qué parte de la pizarra sirven o no. Ya. Entonces, miren, en el mundo de las flechas, ¿sí? Voy a regresar un rato al mundo de las flechas, ¿ya? Entonces, lo que yo les decía es que, miren, cualquier vector B, escrito de manera rectangular, es un número cualquiera multiplicado por el unitario i más otro número cualquiera multiplicado por el unitario j. De hecho, a esto se le reconoce como la forma rectangular de expresar el vector b, ¿sí? Ya, entonces, pero esto de aquí en pocas sabemos que es una combinación lineal sobre el vector 1, 0 y el vector 0, 1, donde el vector 1, 0 es del vector i y el vector 0, 1 es del vector j. Entonces, una combinación lineal es tomar un número, multiplicarlo por un vector,
tomar otro número, en este caso es el b, multiplicado por el otro vector y sumar los resultados. Si yo hago eso, genero todos los vectores de mi plan. ¿Ya? ¿Y eso qué es? Es lo mismo que estoy haciendo en la serie de Fourier. ¿Por qué? Porque las funciones también son vectores. Entonces yo puedo obtener cualquier función si yo hago una combinación lineal sobre la base de funciones, del espacio de funciones. Miren, esta es la base canónica del espacio de flechas, ¿sí? De flechas en el plano. Ahora, esto de aquí no es la única base, ya esta es la canónica, pero miren, supónganse que quieren generar el vector 3, 4, ¿ya? Y quieren generar el vector 3, 4 y a través de una combinación lineal de estos dos. Entonces, ¿qué es lo que deberían hacer? Tendrían que multiplicarle al i por el número 3, ¿sí? Y al j por el número 4. Y después sumar los resultados. Es decir, una combinación lineal de estos con este coeficiente y con este coeficiente me van a producir esto. ¿Sí o qué? Porque miren, lo único que tienen que hacer es como multiplicar esto por esto, o sea, por los dos elementos de los vectores y después sumar. Entonces les va a quedar 3 arriba y 4 abajo ya. Pero yo también puedo usar no necesariamente la base canónica esta, sino puedo usar esta base ya. ¿Sí? Esto también es una base, ya, para R2. Ya, entonces aquí está un medio y aquí también está un medio, ya. Entonces, si yo uso esa base, entonces yo debería, miren, si yo pongo la base esta, los números que yo debería poner ahí son otros, pero también me va a dar 3 y 4. ¿Cuáles otros? Miren, yo puedo poner aquí en este caso 6 y en este caso puedo poner 8, ¿sí? Y entonces miren aquí, yo tengo 6 por un medio, me da 3 arriba, ¿no es cierto? Y me va a dar 0 abajo, miren, entonces voy a tener, este producto me da 3, 0. Y ahí si yo tengo este producto me da 0, 4. Ya muevo. Sí. Entonces, este producto me da esto y este producto me da esto. ¿Cuándo le sumo? Pues me da esto de aquí. Sí. Entonces, yo puedo producir este vector 3, 4 no solamente con la base IJ. Pongámosle este nombrecito. Ya este le voy a poner... Profe, disculpe. ¿Puede aceptarle a Damari? Se le apagó la ya, compu. perdón. Sí, no había visto ya. Ya, gracias. Bacán. Ya, entonces, digamos estos, pongámosles, chuta, símbolos. Ya, va a ser solcito, ya, y este va a ser casita, ya. Esos son los símbolos para representar estos vectores. Entonces, el vector 3, 4, escrito en la base solcito, casita, es esto, ¿no? 6 veces solcito más 8 veces casita, ¿sí? Las componentes, soleésima y caseésima del vector 3, 4 es 6 y 8. Ya, así, de la misma forma que las componentes iésimas y jotaésimas del vector B, en este caso son A y B. Entonces, yo puedo generar cualquier vector también con esta base, ¿ya? Entonces, hay muchas bases, pero ¿cómo saber, digamos, cuáles son vectores de la base? En el caso de Fourier, las funciones que son parte de la base de ley es el 1, el coseno y el seno. ¿El coseno de qué y el seno de qué? Entonces, puede ser el coseno de m, ya, puede ser en el espacio de funciones, yo tengo tranquilamente, miren, en el espacio de funciones yo puedo usar esta base, la base 1, coseno de nx y seno de mx. Esta es una base. La otra base, que es la que está, digamos, usando el libro, no es particularmente o específicamente o precisamente tal cual esta, sino que la base que usa el libro es esta. Bueno, aquí esto es una constante al final. Ya, y aquí seno de n pi x sobre L. Entonces, miren, esto es como que yo tengo el I y el J, y acá es como que tengo el sol y la casa. Entonces, si yo hago una combinación lineal sobre esto, yo obtengo cualquier función. Si yo obtengo una combinación lineal sobre esto, también voy a obtener cualquier función. Solo que los coeficientes o los números por los cuales yo les multiplico cada una de estas funciones para hacer la combinación lineal y obtener la función f de x, van a ser distintos a los números que yo tengo que multiplicar a todos estos números de funciones de la base para que me dé la misma función f de x. De la misma manera en que yo, para tener el vector 3, 4, usando la base canónica en las flechas, tuve que multiplicarle al vector i por el 3 y al vector j por 4. Mientras que tuve que multiplicarle por otros coeficientes, ¿no es cierto? Que eran el número 6 al vector sol y el número 8 al vector casa, ¿sí? Entonces, no hay lío, pueden usar esta base o esta base de aquí. Ya, entonces, si es así, la cuestión es que a mí me gustaría saber cómo sacar los coeficientes de mi expansión en series de Fourier si uso esta base. Entonces, en otras palabras, lo que les quiero decir es que las series de Fourier, las funciones f de x, también pueden ser expresadas como
Entonces yo, aquí le suelen poner así, ¿ya? Más, y aquí ponen un coeficiente por el coseno de n pi x sobre L. Perdón, así, 1. Cuando el n es 1. Luego más a sub 2 por el coseno de 2 veces, chuta, ya no ven. Ajá. Ya. Entonces yo digo que, así mismo como yo expresé antes, como f de x igual a sub 0 más a sub 1 por el coseno más a sub 2. Bueno, aquí si quieren lo pueden poner así, ¿ya? Entonces, lo único que cambiaría es la fórmula para el a sub 0, ¿ya? Ya les explico eso con más detenimiento, ¿sí? Pero la cosa es que, miren, aquí ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo una combinación lineal sobre, sobre esta base de aquí, ¿ya? ¿Qué teorema nos permite o qué nos permite hacer eso? Pues está justo la esencia en eso, en esa parte de las proyecciones y que yo les hablé y de las combinaciones lineales y de los espacios vectoriales, ¿ya? Para que tengan una base, lo que tienen que cumplir los vectores de la base es que el uno no sea dependiente linealmente del otro, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé que son independientes linealmente? Ya digamos, lo que tiene que pasar es que yo, en este caso, bueno, esta base se le llama base ortogonal porque estos son perpendiculares entre sí. Entonces, yo lo que tengo que lograr es que el seno no pueda ser obtenido como una combinación lineal de estos dos, el coseno no tiene que ser obtenido como una combinación lineal de estos dos, y el 1 no tiene que ser obtenido como una combinación lineal de estos dos, digamos. Si yo logro hacer eso, y además tengo que el producto punto entre esto y esto, el producto punto entre esto y esto, el producto punto entre esto y esto, me dé 0, eso haría que estos vectores de la base sean perpendiculares entre sí, tal como son los vectores y j en el mundo de las flechas. Entonces, por eso se escogen estas bases, 1, coseno y seno, porque estos son como vectores perpendiculares entre sí que nos ayudan a generar o obtener los otros vectores, ¿sí? Los otros vectores del espacio. Entonces, estos vectores en el mundo de las funciones, estos vectores son las funciones. Entonces, la serie de Fourier, digamos, si ustedes escogen esta base de aquí, es simplemente un coeficiente por cada uno de estos y sumado las respuestas, de manera que aquí yo tendría el seno, por ejemplo, de una vez pi por x sobre L más b2 por el seno de 2 pi por x sobre L y más bla, 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 así, ¿ya? Entonces, mi serie de Fourier ahora, digamos, puede también ser expresada de esta forma. ¿Por qué? Porque ya no estoy usando esta base de aquí, sino estoy usando esta base de acá, ¿ya? Entonces, aquí me gustaría saber cuál es usando esta base, me gustaría saber cómo yo hallo los A's y los B's, ¿sí? Eso sería como que el siguiente paso, ¿ya? Entonces, esto les voy a mostrar aquí en la compu. Esperen un ratito, alguien me está escribiendo cosas, a ver. Ya, sí, estaba enfocando el libro, es que quería mostrarles el libro. Ya, entonces ahora les vuelvo a mostrar el libro, ¿ya? Ver, ahí, listo. Ya, ¿sí ven el libro, sí o qué? Ya, desde el silencio me dice que sí ven el libro, a ver. Entonces, en este caso, miren, lo que escribí aquí es esta serie de aquí, ¿ya? Amén. La única diferencia es que aquí le pone el 2 en esta parte, ¿ya? Pero en las fórmulas ustedes le pueden poner al 2 en la fórmula. ¿En cuál fórmula? En la fórmula de cómo obtener el A sub 0, ¿ya? No se hagan lío con el A sub 0 en particular en este caso, ¿ya? Ya van a ver por qué. Ya, miren. Si ustedes en la expansión, ¿en cuál expansión? En esta expansión de aquí, en vez de poner un medio A sub 0, ¿sí? Ponen, como yo puse aquí, simplemente el A sub 0. Entonces, la fórmula para hallar el A sub 0 ya no sería esta, sino que tendría el 2 acá arriba. ¿Ya? Eso es la única cosa. ¿Sí? Ya, pero lo que más nos interesa son los A sub k, ¿ya? Entonces, estos A sub k, ¿cómo se hallan? Se hallan de esta forma. Entonces, en el caso de que la serie esté expandida de esta manera, ¿sí? De la manera que yo les mostré aquí, ¿sí? Es decir, usando esta base, entonces, cómo yo hallo los A sub k y los B sub k, eso es lo que me va a interesar. Y eso está puesto aquí, ¿ya? El A sub k se hallaría de esta manera. Que fíjense, es muy similar a la forma en la que se hallan los coeficientes de la expansión de la serie de Fourier en los videos que yo he explicado. La única diferencia es que el argumento aquí no está simplemente un número natural multiplicado por la x, sino que está, en este caso, está un número natural por pi por x sobre otro número, ¿sí? Ya, esa es la única diferencia.
Ya, entonces, en este caso, ¿cómo deberían ser las fórmulas? Voy a anotarla acá en la pizarra porque lo vamos a usar ahora, ¿ya? Entonces, lo que sabemos es que los A sub Ks, sí, según eso, van a ser igual a ¿qué? A 1 sobre L, la integral entre menos L y L de la función f de x multiplicado por el coseno de ¿qué? De, es aquí un número natural, que en este caso le he puesto n, por pi por x sobre L, así, de x. Esa es la fórmula que está aquí en el libro en celestito, ¿ya? Ahora, aquí hay otra queja que me pueden hacer si son como, digamos, un chance observadores, y es que miren, aquí voy desde menos L hasta L, que es el valor que yo tengo que poner aquí, ¿ya? Entonces, la cuestión es que, miren, mi dominio, mi variable X, en este caso, en el caso del que yo escribí esto en la pizarra, mi variable X solamente va de 0 a 1. Entonces, yo no tengo un límite de integración de esta forma, ¿sí ven? Porque, ¿a qué me refiero de esta forma? Que voy desde menos L hasta L. En este caso iría como desde 0 hasta A, ¿no es cierto? Desde 0 hasta 1, ¿no es cierto? Entonces, la cuestión es que yo debería poner aquí como que desde 0 hasta 1 la integral. Eso sería inicialmente lo que pensaríamos, ¿no es cierto? Sí. Ya, perdón, así. Ya, ahora la cosa es que, ¿qué pasa si es que yo no hago la integración desde menos L hasta L, sino qué pasa si es que yo hago desde 0 hasta L, tal como yo tengo en este caso, ¿ya? ¿Por qué no empiezo desde menos L, sino desde 0? Entonces, ahí esta fórmula cambia. ¿Cómo? Simplemente aquí. Aumentando. ¿Perdón? ¿Qué? No, nada, pero Ya, bacán. Entonces, esto es lo que vamos a usar, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que, y ahora sí ya les voy a dejar de compartir esto, ¿ya? Esta fórmula de aquí es la que vamos a usar. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que, otra vez, miren, esto de aquí que es las condiciones iniciales, que en nuestro caso es la función, el valor constante R. Supónganse que ese valor es el valor 10, ¿ya? Pongamos que la f de x y es igual a una k, ¿no es cierto? Eso era lo que nos decía el problema al inicio. Pero en este caso esta k, digamos que es 10, ¿sí? Ya, entonces yo puedo poner, lo que voy a hacer es terminando poniendo ese 10 aquí, en pocas, ¿sí? Pero antes de poner el 10 ahí, ¿sí? Quiero notar lo siguiente, ya, lo que había mencionado antes. Si yo hago que las 10 vayan siendo constantes, entonces todo esto de aquí se convierte en unos coeficientes a sub n. ¿Por qué? Porque todo lo que está aquí son constantes, ¿sí? Y voy a tener uno de esos para cada valor de n. Aquí recuerden lo que estaba puesto es n pi x, ¿sí? Pero esto de aquí, si notan, este argumento del coseno n pi x tiene esta forma, coseno de n pi x, solo que el denominador en este caso es ¿qué? Es 1, ¿sí? Entonces su L en este caso es 1, ¿sí? Ya, entonces, en pocas, lo que me doy cuenta es que esto de aquí es una función que depende de x expandida en una serie de Fourier, donde la base que yo usé para expandir en la serie de Fourier es el coseno de n pi por x sobre L, donde este L en este caso es 1. Ya, hasta ahí me cachan. Entonces, verán, ya mismo se acaba esta otra sesión, les voy a mandar otro, ¿ya? Todavía no, ya, nos quedan como 2 minutos. Ya, entonces conectarás de una a la siguiente, ¿ya? Entonces, ahora tengo esto. ¿Y de por qué me sirve esta vaina? A ver, entonces, miren, yo tengo que reconocer en esta fórmula general, digamos, cómo reexpresar mi A sub n. Entonces, mi A sub n, yo podría decir en este caso, mi A sub n, yo podría decir que mi A sub n, que a su vez es ¿qué? Bueno, ya, pues yo sabría que mis A sub n los puedo obtener con esta fórmula. Entonces, en este caso, la fórmula sería poner 2 sobre el L. En nuestro caso, miren, es 1. ¿Por qué? Porque mi X va de 0 a 1. Entonces, yo ya sé que aquí voy a poner 1, yo ya sé que aquí voy a poner 1, yo ya sé que aquí voy a poner 1, ¿cierto? Entonces, esto es lo que yo debería integrar, ¿ya? Entonces, mi A sub n es 2 sobre 1, ya, integral desde 0 hasta 1 de mi f de x. Sí, pero mi f de x es en pocas mi f de xy para cuando los y son constantes. Y yo a su vez sé que este f de xy en pocas es 10. Entonces yo ya de una puedo ponerle aquí 10, ¿ya? Este 10 es el k del inicio. Ahí no se ve. Ya, este 10 de aquí es el k del inicio, ¿sí? Entonces, digamos, estoy siguiendo esta fórmula para mi caso que tengo aquí. ¿Qué es lo que quiero hacer? Miren, tengo aquí una función que depende de x. Ya les digo que el y se va haciendo constante por cada paso. Entonces, todo lo de la izquierda es una función de x,
igual a una sumatoria de a sub n por cosenos de esta forma. Esa es la expansión de la serie de Fourier, de una función que depende de x en series de Fourier cuando la base es de esta manera, ¿sí? Ya, entonces, todo esto de aquí es de la sub n. Ese a sub n yo le puedo calcular de esta manera. Entonces, lo que estoy haciendo es calculándolo. Entonces, pongo la función, que en este caso es la función sec es 10. Ya ahora por el coseno de ¿qué? De n por pi por x de x. Así, esto es lo que yo debería hacer. Con esto yo voy a encontrar los a sub n. Pero yo sé que mis a sub n a su vez son ¿qué? Son todo esto de aquí. Entonces, lo voy a poner en rojo. ¿Sí? Entonces yo tengo que, esto es la sumatoria desde m igual a 0 hasta el infinito de los e sub n m's de los cosenos de m por pi por y, así. Eso es lo que sé ahora, ¿ya? Ahora, fíjense en el, ya, ahora voy a trabajar sobre esta ecuación. Sí, ya, voy a seguir hablando de esto en el siguiente video, ¿ya? Entonces, conéctense de una, ¿sí?